domingo pasado mencionaba, y algunos siguieron escuchando seguramente la canción que cité, que escuchamos y la cité luego, Cristianos, de Marcos Vidal. Y un tema que quiero hablar hoy y compartir ha sido otro tema también de discrepancias en la iglesia. Aunque he dicho que no quería hablar todavía de aquellas cosas que nos dividen, pero cada tema parece que resulta en algo de esto. La palabra de Dios nos muestra a Jesús como a la plenitud. Y nosotros solemos cantar, Cristo Jesús eres mi plenitud. Y he mencionado varias veces esto, ¿será Él nuestra plenitud? ¿Es nuestra plenitud? ¿Vivimos en esa plenitud? A veces, luego de haber conocido al Señor, tenemos un tiempo espectacular con el Señor, llamado entre nosotros el primer amor, que luego parece que se va como apagando y van quedando algunos recuerdos solamente, pero parece que esa plenitud de vida no termina siendo una realidad en nuestras vidas. Y hay varios textos que quiero mencionar rápidamente, lo van a poner ahí en la pantalla, pero uno es Juan 1:16, que dice, porque Jesús está hablando Juan el Bautista está hablando de Jesús, y dice, pues de su plenitud, dice Juan, hemos recibido, y gracia sobre gracia. El evangelista Juan está hablando de Juan el Bautista, que se refería a Jesús. De su plenitud hemos recibido. Y gracia sobre gracia. No solo la gracia que nos perdona, que es una parte de la gracia. Y muchas veces nosotros nos quedamos ahí, en el perdón, en lo que el Señor hizo, en algún milagro que hizo. Esto fue muy popular en aquellos tiempos de las grandes campañas. ¿Cuánta gente recibió favores de parte de Dios? Pero quedaron ahí, no quedó en una vivencia más profunda, no quedó en una experiencia más profunda y no quedó en esta plenitud. Dice el apóstol Juan, pues de su plenitud todos hemos recibido. En la última parte de Colosenses 3:11 dice que Él es todo en todos. Él es todo en todos. Él es mi todo. ¿Él es todo? Si Él es todo, ¿por qué no vivimos de esa manera? ¿Por qué parece que es tan difícil? ¿Por qué tenemos que venir muy seguido a pedirle a Dios el descanso? Posiblemente porque Él no es todo. Sin embargo, la palabra del mismo Jesús prometida a nosotros nos habla de esta realidad. Una de las grandes discrepancias que quiero mencionar hoy, que ha sido y sigue siendo en muchos ambientes de la iglesia, tiene que ver con la persona del Espíritu Santo, con la experiencia con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, si es o no hablar en lenguas del Espíritu Santo, que ha muchas veces dividido a la iglesia y la sigue dividiendo. Ahora, no está en la discusión el tema. Fíjense cómo, hablando de lo que ha logrado el enemigo, citando a Marcos Vidal, robarnos el terreno en las discusiones, nos hemos quedado en la discusión y no en la experiencia. Nos hemos quedado en la teología o en el estudio acerca del Espíritu Santo, en la doctrina del Espíritu Santo, y no ha sido una vivencia. Entonces, como no hemos tenido vivencia en el Espíritu, no tenemos plenitud. No alcanzamos plenitud, cantamos de la plenitud, pero no la alcanzamos. Interesante eso, porque si Pablo, escribiendo a los colosenses, le dice que Él es todo, aquel que todo lo llena en todo, Él es todo. Una vieja canción decía, el Señor es mi luz, mi todo, algo así, ¿no? Pero bueno, de canciones estamos llenos, el tema es la experiencia. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál está siendo tu experiencia? Hay una primera, los que son defensores o son contrarios a las lenguas, ¿viste? Por las dudas, muchos años se han quedado solamente en esa, la primera experiencia que recibía Jesús viene el Espíritu. Jesús dijo eso, y somos sellados con el Espíritu al recibir a Cristo. Pero también Jesús sopló sobre los discípulos y recibieron el Espíritu. Y después los apóstoles
oraban por las personas y recibían el Espíritu. Y después de Hechos, de capítulo 2, de Hechos pasó esta realidad. De hecho, el libro de los Hechos no es de los apóstoles, es de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Hay una experiencia ahí que si yo me quedo en defender eso que quiero cuidar, bueno, quizá no, me estoy perdiendo algunas cosas que son del Espíritu. Y por otro lado, están aquellos que se fueron hablando del Espíritu por el lado de las emociones. Y sus vidas no respaldan en nada una vida llena del Espíritu, ni de la plenitud de Jesucristo. Pero sí están llenos de emociones. Entonces, por miedo a no irme para allá, me voy para allá. Y no hay plenitud. Hemos hecho un problema de lo que la Biblia no presenta como un problema. Hemos hecho un problema al decir, ¿es una experiencia o dos experiencias? Y nos quedamos en esa discusión. Y el enemigo nos distrajo por ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu vivencia? Pensalo. ¿Cuál es tu vivencia? ¿Son una o dos experiencias? Alguno puede decir, no, lo que pasa es que cuando se habla de el Espíritu Santo como nuestro santificador, el que nos lleva una vida de pureza, de santidad delante de Dios, de vivir de acuerdo a lo que a Dios le agrada, eso es santidad, no tiene ningún misterio. Es aplicar lo que la palabra de Dios nos revela, buscar obedecerla, y la obediencia es un hábito también, la obediencia rápida es un hábito. Cuando yo obedezco rápido, obedezco cada vez más rápido. ¿Sabía o no? Sí, probalo. Ahora, si estoy acostumbrado a no obedecer y después pedir perdón, es otra manera de vivir. Hay un pasaje que ilustra, no lo vamos a leer, pero ilustra esto cuando en una oportunidad, no muchas veces ocurrió, pero en una oportunidad Jesús se encontró con un ciego. Y lo tocó y le preguntó, ¿cómo ves? ¿Qué ves? Veo a las personas como árboles, dice, ¿viste? Y lo volvió a tocar. Y después vio con claridad. ¿Sabías eso o no? Capaz que está en tu Biblia. Si no, Google te ayuda. No lo busques ahora. Pero interesante esta ilustración, porque Jesús, que no lo había podido sanar completamente, claro que sí. Nos podría ilustrar pensando en esta búsqueda de caminar con el Señor, porque vieron que de tener experiencia con el Señor a ser religioso, a veces el camino es bastante parecido para algunos. Si yo me quedo en defender teológicamente la doctrina, puedo caer en la religiosidad de los argumentos sin tener experiencia. Experiencia vívida. Luego del perdón de pecados en nuestra vida, vienen los cambios. Pero no solamente los cambios. Hay una experiencia que el Señor nos invita a tener, más profunda. Hay canciones que hablan de esto. Cantar, cantamos, no tenemos problema nosotros cantar, pero el tema de la experiencia nuestra. Señor, ¿qué va pasando en mi vida de transformación? Estoy alcanzando eso que vos has prometido, Señor. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 39. Ahí en los primeros sermones de Pedro, luego que fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos, hablaban en otros idiomas, gente común, vulgares, que no sabían idiomas, y hablaban en los idiomas de los que habían venido a la fiesta de todas las regiones, que hablaban otros idiomas y le pudieron hablar del Evangelio. Alguno habrá hablado en lenguas angelicales, pero la mayoría, por lo visto, habló en lenguas que se podían entender y fue anunciado el Evangelio. Pero vamos a lo que dice Pedro acá en su sermón. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39. Al oír esto, después que predicó Pedro, lleno del Espíritu Santo, compungidos de corazón, o sea, estaban estremecidos su corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame.
Luego de escuchar este mensaje inspirado por el Espíritu Santo, lleno Pedro del Espíritu Santo, dice, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de vida. Es cambiar el sentido de nuestra vida. Ya no nos manejamos, Pablo va a hablar mucho de esto en las epístolas. Ya no nos manejamos más así. La vieja vida es la vieja vida, una nueva vida en Cristo, una nueva identidad que el Espíritu Santo me lleva a anhelar eso. El arrepentimiento es cuando yo, por la obra del Espíritu Santo, soy consciente de que necesito un cambio en mi vida. Muchas veces un cambio muy radical para algunos. Para otros es más complicado porque aquel que se considera bueno cree que no tiene que cambiar tanto. Sin embargo, el cambio es radical igual. Y luego de eso, luego del cambio, de la experiencia del arrepentimiento, viene el cambio. Decir, bueno, Señor, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué preguntó esta gente? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos, varones? Bueno, arrepiéntanse, bautícense. Pero quiero detenerme en el versículo, la última parte del 38, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa, dice el 39, es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Para quién es esto? Para todos. Para todos los que creen. ¿Saben por qué? Porque a veces uno no tiene problema en aceptar el perdón, la nueva vida, la identidad en Cristo, recibe esa parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros, de restauración, de identificarnos con Cristo, pero uno puede decir, no, pero yo la santificación no me veo. Muy difícil que yo alcance a ser santo. Bueno, y muchas veces esa supuesta modestia está ocultando la incredulidad. La incredulidad es no creer que el Espíritu Santo tiene poder, Dios mismo tiene poder, Jesucristo tiene poder para transformar mi vida y que yo viva una vida en pureza delante de Dios. Y por confundir santidad con perfección, muchos dijeron, no, yo perfecto no voy a ser acá, entonces no soy nada. Y por eso tantas personas y tanto tiempo hemos vivido, muchos de nosotros, quizá algún santo acá no, pero muchos de nosotros hemos vivido esos tiempos de frustración en nuestra propia vida. Por no ver, alcanzar esa plenitud que el Señor me está hablando. Vuelvo al texto de Juan. Hemos recibido su plenitud. El texto de Pablo en Colosenses. Él es todo en todos. El texto de Pedro diciendo en Hechos, esto es para ustedes y es para sus hijos y para todos. ¿Qué? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para saltar, danzar, no dice para eso. De hecho, cuando Jesús da la promesa, Hechos 1:8, le dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes y me serán testigos. Es para mostrar a Jesús. Es para mostrar a Jesús. Después el que le guste bailar va a bailar, el que le guste saltar va a saltar. Pero no se trata de eso, se trata de mostrar a Jesús. Eso es vivir en el Espíritu Santo. Y vuelvo al tema de la santificación, que ha sido una frustración para muchos de nosotros, los que tenemos años en la religión, sabemos de qué estoy hablando. ¿Será que no nos hemos atrevido a más? Efesios, vamos a leer. Capítulo 1, versículo 18. Respecto a la obra del Espíritu Santo para el perdón, muchas veces nosotros llegamos a creer que Dios puede perdonar ponerle a quien vos quiera. Pero nos cuesta creer y aceptar que Dios me perdona a mí. Y eso muchas veces es un impedimento. Vuelvo sobre esto. Nos es fácil pensar en que Dios puede perdonar a un terrible pecador, a alguien perdido en el vicio que vos se te ocurra, a alguien que, no sé, está... Pero nos cuesta creer que el mismo Jesús nos puede perdonar a nosotros.
Versículo 18 del capítulo 1 de Efesios. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficiencia de la fuerza, la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él, a Jesucristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, Jesucristo, la cual es su cuerpo, la plenitud, otra vez, de aquel que todo lo llena en todo. Otra vez, plenitud. ¿Cuál es la oración de Pablo por la iglesia de Éfeso? Es que sean abiertos los ojos del entendimiento. Quizá el enfoque nuestro no esté en lo que el Señor quiera. Quizá hemos conocido al Señor, el Señor nos hizo zafar de alguna situación, muchos podemos dar testimonio de eso, pero después la seguimos piloteando nosotros, manejando nosotros a nuestra vida. Eso no es plenitud. Puede ser que de vez en cuando nos acordamos, necesitamos algo, venimos a Dios. Dios es bueno, eso no es plenitud. Puede ser que soy participante, soy congregante, alguna vez hablé de eso no hace mucho, eso tampoco es ser plenitud. La plenitud es algo que llena. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué hay del Señor en nosotros? La gente está cansada de que se le hable de religión, que se le hable de iglesias, aun que se le hable de lo que la Biblia dice. Necesita ver a Jesús. Las personas necesitan ver a Jesús. ¿En quién? Bien. La única forma de mostrar a Jesús es viviendo en plenitud. Mira qué fácil. Si nosotros podemos ubicarnos, yo no quiero hablar lengua, le erraste, no es por ahí. Si me ubico en decir, no, yo me quedo con la sana doctrina, y la sana doctrina me puede llegar a mí a ser un molde de religión. Entendeme bien lo que estoy diciendo. Porque si el Espíritu Santo no tiene todo de mí y yo en él, no hay plenitud. Hay religión. Entonces, ¿cuántas de nuestras experiencias no serán más religiosas que del Espíritu? Chan. ¿Qué hay? Aquellos que en este tiempo se han vuelto al Señor, como escuchaba en la charla previa, evidentemente hay algo nuevo. Bueno, no lo pierdas. Aquellos que han entendido y vieron que la religión cansa, ¿sabían? La religión cansa. Y a veces ese cansancio es una incomodidad que Dios mismo permite en nuestras vidas para que busquemos otra cosa, más profundidad. Si vos estás en esa, seguí en esa. Buscá, Señor, ¿qué tenés? Pero mirá que yo no quiero hablar lengua. No quiero saltar. No tenés que saltar.
ni hablar en lenguas. La vida en plenitud es otra cosa. El otro día mencioné la falta de propósito en muchas personas que conociendo al Señor no tienen propósito. Porque no tenemos plenitud. Y si nuestro enfoque está puesto muy en las cosas de acá, y todos sabemos que tenemos que laburar, todos sabemos eso. No estoy hablando de que no hay que trabajar. Pero nuestro enfoque lleva puesto nuestros pensamientos y lleva puesto nuestra voluntad. Por eso actuamos como consecuencia de lo que pensamos. Lo que ocupa nuestro corazón, eso es. Por eso nos frustramos, porque hemos creído que era el trabajo, la profesión, la carrera, el dinero, las compras, lo que vos quieras. Para llegar a eso muchas veces, porque muchas veces hemos llegado a eso, con insatisfacción. Porque la plenitud verdadera es Cristo. Quiero invitarte a orar ahora. Tenemos un problema. Entiendo. Primero quiero preguntarte si sos consciente que Jesús te ha perdonado. ¿Sabes que te perdonó tus pecados? Te perdonó, te limpió. Ya está, no des más vueltas sobre eso. No te sientas más indigno o indigna. Ya está. Él te perdonó. Jesús va a decir, yo me voy. Juan capítulo 16, le dice a los discípulos, yo me voy, pero voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Él va a estar con ustedes. Va a habitar en ustedes, los va a guiar a ustedes. Eso es plenitud. ¿Estás teniendo esa experiencia? ¿Estoy teniendo esa experiencia? Si no es así, ¿qué estoy teniendo? Si yo me acerco a Dios solamente para que arregle algún problema mío, Dios es bueno, posiblemente lo arregle. No tengo duda de eso. Pero no es solo eso. Porque nosotros somos seres eternos que vamos a la eternidad. Así que en la eternidad no va a haber problema ni de trabajo, ni de carrera, ni de exámenes, ni de dinero. Va a ser todo Bitcoin para los que están en el tema. No, tampoco. Te invito a hablar con el Señor. Si vos tuvieses que describir cómo es tu vida cristiana, ¿qué dirías? Si el Señor nos diera una hoja en blanco y nos dijera, escribí, ¿qué vida estás teniendo? Quizá algunos no podríamos ni comenzar a escribir. Pero bien dijo el apóstol Pedro aquel día, esta promesa del Espíritu Santo es para ustedes, para sus hijos y para todos. Nosotros somos los todos que vinimos después. Las cosas que vamos alcanzando en la vida tienen un tiempito de hacernos sentir bien. Es un tiempito. Creo que dura cada vez menos. Porque necesitamos siempre algo más rápido que sacie. Pero la única plenitud la encontramos en Él. No sé por qué tratamos tanto en darnos cuenta, pero eso es lo que nos pasa. Satanás en eso ha sido muy astuto porque nos distrae con cualquier cosa. Y nosotros caemos muchas veces en eso. Mantenemos el manto de la religión, mantenemos el manto de la supuesta cristiandad sin vida. Y una vieja canción decía, dame tu vida.
me acuerdo, dame tu vida. ¿Quieres pasar aquí adelante y postrarte delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero eso? Hacelo. Nadie va a orar por nadie hoy, porque es con el Señor la cosa. Y si no, hacelo en tu lugar. Pero seguir así, mientras las personas necesitan ver a Cristo. Y no podemos reflejar lo que no tenemos, no lo podemos mostrar, es como un espejo esto, no lo podemos mostrar. Venimos delante de ti, Señor. Corazones, algunos sensibles a vos, otros un poco rotos, otros un poco insensibles, indiferentes a vos. Tus ojos recorren todo. Nuestras conversaciones reflejan lo que hay en nuestro corazón. No es tan difícil darnos cuenta si tenemos plenitud en ti. Tampoco queremos seguir más con este tema de si es una primera experiencia o dos experiencias, qué sé yo. O dos en una, no sé, Señor, como quiera. Lo que necesitamos urgente es la manifestación de tu Espíritu en nosotros. Eso necesitamos con urgencia. Volvernos a vos, fuente de vida. Dice esa canción, si te tengo a ti, lo tengo todo, pero si no te tengo a ti, si no tengo todo es porque no te tengo a ti, Señor. Aunque nos emocionemos al cantarla. Tanto fracaso, Señor, en nuestra vida, tanta indiferencia en nuestra vida, tanta frustración, tantos dramas, Señor. Tanto cuestionamiento hacia todo, simplemente tanta carencia. Está hablando de que no hay plenitud tuya. Gracia sobre gracia. Hemos recibido, dice el apóstol Juan, tu plenitud. Espíritu Santo, vení, Señor, a aquellos corazones que se están abriendo delante de ti. Y así como Elías te encontró en el silbo suave y apacible, Señor, te encontremos. Te encontremos y vos nos encuentres. No solamente para que los demás vean a Cristo, porque si no arrancamos en nosotros, nadie va a ver a Jesús en nosotros. Es por nosotros también. Para no vivir una vida vacía, Señor, buscando algo que la llene. Como quien teniendo todo a su alcance, no toma nada. El salmista decía, te anhelo, Señor. Te necesitamos. Espíritu Santo de Dios. Queremos venir delante de ti en esta hora, Señor. Las razones y los argumentos no nos han servido de mucho porque solamente vos podés llenar el corazón. Necesitamos ese poder que transforma nuestra vida, Señor, que ubica las cosas importantes de las que no son importantes en nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestra mente.
que nos hace andar en las alturas, decía el salmista, aunque lo perseguían para matarlo, pero él andaba en las alturas. Y esa experiencia con vos, Espíritu Santo de Dios, que nos hace vivir de otra manera. Aunque tengamos que seguir haciendo las cosas que cada día, dijera Jesús, va a traer. Pero lo que hoy necesitamos es encontrarnos con vos, con tu persona, Señor. Ven, Señor. Ven aquellos que se dan cuenta, Señor, que están intentando y dando manotazos nomás, pero no logran. Aquellos que se han quedado en la culpa de lo que han hecho y les cuesta recibir tu perdón. Se sienten indignos de que vos habites en sus corazones cuando vos prometiste que vas a habitar en los corazones. Te ruego que desarmes todo argumento en la mente, todo argumento de Satanás que se levanta contra tu voluntad, contra tu palabra en esta hora, para que vengamos a vos, Señor, para que vengamos a vos. A entregar nuestra vida otra vez a vos, Señor, y tener una experiencia con vos. Espíritu Santo de Dios.